Yo espero que el Señor levante hombres, jóvenes, mujeres, que amen al Señor, que amen la verdad, que amen su palabra y que se paren en una esquina o en un púlpito, en cualquier lugar y puedan decirle a aquellos que han abandonado el amor de Cristo, la gracia del Señor, poder decirle que mientras haya vida y esperanza y que se vuelvan al Señor, que abran su corazón a Cristo, que si le dieron vuelta a la espalda, tal vez este sea el último mensaje para que ellos digan: Señor, yo quiero volverme a ti. Ya no quiero vivir lejos de ti. Yo quiero servirte, yo quiero buscarte. Bienvenidos a Iglesia, Dios está aquí. Ahora viene la palabra de Dios. ¿Es incondicional la salvación final del creyente o puede el creyente perderla debido al pecado? Esa es la pregunta que hicimos la semana pasada. Es lo que vimos anteriormente. Entonces preguntamos hoy, domingo. ¿Cómo estamos hoy? Preguntamos hoy: ¿es la salvación condicional o incondicional? Una vez salva, ¿es salva eternamente la persona? ¿Se acuerda más o menos lo que vimos la semana pasada? La respuesta de esto va a depender de la forma que podamos contestar las siguientes preguntas. ¿De quién depende la salvación? ¿Del hombre o de Dios? ¿Es irresistible la gracia de Dios? Cuando Dios llama por su espíritu a una persona y la quiere salvar, ¿ese llamado es irresistible o lo puede resistir el ser humano? Aunque Dios le esté hablando, ¿lo puede rechazar? Depende de esas dos preguntas la respuesta a que si la persona es eternamente salva. En primer lugar, ¿de quién depende finalmente la salvación? ¿Del hombre o de Dios? Ciertamente debe depender de Dios, puesto que ¿quién podrá salvarse si la salvación dependiera de los propios recursos de una persona? Los recursos los pone Dios. Por lo tanto, la salvación depende finalmente de Dios. Podemos estar seguros de lo siguiente: Dios nos dará el triunfo sin tener en cuenta lo débiles que somos. Y cuantos errores cometemos, siempre que con toda sinceridad deseemos hacer su voluntad. Eso va a marcar toda la diferencia, porque en nosotros no se halla nada digno delante del Señor. Dice el apóstol Pablo hablándole a los romanos que por cuanto todos pecaron, mejor dicho, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Señor. Su gracia está presente invariablemente para advertir, contener, alentar y sostener. Sin embargo, en cierto sentido, no depende del hombre la salvación. Las Sagradas Escrituras nos enseñan consecuentemente que el hombre tiene la facultad de escoger con libertad entre la vida y la muerte. Dios jamás le privará de esa facultad. ¿Recuerde cuando hace un tiempo atrás hablamos de el libre albedrío del hombre? De la voluntad de Dios versus el libre albedrío del hombre. Y ahí nosotros explicamos que esa es una facultad que Dios nos dio a cada uno de nosotros de tomar una decisión por Dios. Amén. En segundo lugar, ¿puede ser resistida la gracia de Dios? Y nosotros la semana pasada hablamos de lo que significaba el calvinismo. ¿Se acuerda? Esa corriente teológica de los calvinistas y la corriente teológica de los arminianos, ¿cierto? Y hablábamos de esto, de que la gracia de Dios es irresistible. Los calvinistas creen que la gracia de Dios es irresistible. Significa que cuando Dios decreta la salvación de una persona, su espíritu lo atrae y esa atracción no puede ser resistida. Eso es lo que creen los
calvinista. Por lo tanto, un hijo verdadero de Dios perseverará ciertamente hasta el fin y será salvo, aunque caiga en pecado. Dios lo castigará y contenderá con él. Dice en el sentido figurado, el hombre puede caerse en el barco, pero no fuera del barco. ¿Ya? Esa es como una ilustración acerca de esta doctrina que ellos plantean. Dicho esto a modo de introducción, bueno, esto es lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Vamos a avanzar un poquitito y vamos a mostrar, eso es lo que vimos la semana pasada. Si alguien lo quiere volver a repasar, usted sabe que esto está en nuestro sitio web www.diosestaaquí.cl, ¿cierto? En predicaciones, ahí usted entra y va a poder ver todo este material que el Señor nos ha dado, ¿ya? Bien, eso es lo de hoy, la pregunta, y lo que vamos a ver ahora, hoy, en este lugar, veremos 3 aspectos de la salvación que nos aclararán si serán salvos todos los que dicen creer, porque dijimos que el título de este mensaje de hoy es a modo de pregunta: ¿serán salvos todos los que dicen creer? Son preguntas con las que de pronto nosotros nos confrontan las personas y nos dicen: no, pero si yo creo en Dios. Y los demonios creen y tiemblan. Mire qué buen texto sacó la hermana Paula. Aleluya. Está inspiradita hoy día. Entonces, vamos a ver 3 aspectos de la salvación que no se aclararán si serán salvos todos los que dicen creer. El primer aspecto, la gracia divina puede ser resistida. El Nuevo Testamento nos enseña que la gracia de Dios puede ser resistida y resistida hasta la perdición eterna. Y que la perseverancia está condicionada a mantenerse en comunión con Dios, ¿ya? Porque la perseverancia de los santos tiene mucho que ver con el fruto que da una persona que es salva, porque una persona que tiene la salvación de Dios no puede vivir separado de Dios. Y al decir separado de Dios, estamos hablando también separado de su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Él es su cabeza. O sea, si una persona está fuera de la iglesia, no está permaneciendo en Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bien, mire, vamos a leer en Juan 6:64, mientras yo busco eso, a ver si alguien me ayuda y busca ahí en Hebreos, capítulo 6, yo me voy a Juan. Bendito sea el nombre del Señor. 6:64, mire lo que dice este texto de la palabra del Señor. Pero hay algunos de vosotros que no creen, dijo el Señor Jesucristo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, pero también en un Dios omnisciente, que Él conoce todas las cosas y Él conoce el corazón, y hasta lo más profundo de nuestro corazón Dios lo conoce. Hasta nuestros pensamientos los conoce el Señor. Incluso lo que vamos a pedir antes de que lo digamos, Él ya lo sabe. Él es Dios. Amén. Entonces este texto habla de que la gracia divina puede ser resistida. Ahí tenemos un texto, porque hay algunos de vosotros que no creen, o sea, se les dio la oportunidad de creer, pero no creen. ¿Cierto? ¿Quién encontró Hebreos? ¿Alguien encontró Hebreos? Ya, por favor. Del 4 al 6. ¿Sí? 6, del 4 al 6.
O sea, ¿es posible que una persona pueda resistir la gracia, el llamado del Señor? Aquí hay otro texto que nos dice que sí. Y de hecho el apóstol que le escribe a los hebreos, él le está escribiendo a gente que es creyente, no le está escribiendo a gente que no es cristiana, le está escribiendo a hermanos que eran cristianos, pero que eran hebreos, que eran judíos, que eran del linaje de Abraham, de David, ¿verdad? Pero que se habían convertido a Cristo. Y a ellos les dice, es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso quiere decir apostasía. Cuando una persona se vuelve de cuando una vez conoció al Señor, conoció y degustó de su espíritu, decía el texto. ¿Cuántos de esos conocemos nosotros? Que han conocido al Señor. Yo conozco uno de bien cerca en mi familia. Bueno, era un cuñado y él era predicador. Y sabe usted que hoy está con los mormones, hermano. O sea, recayó de la gracia y rechazó la gracia del Señor por una religión. Y él apostató de la fe. ¿Cuántos así conocemos nosotros que han tenido al Señor, que han tenido su espíritu y se han alejado? Y dice, ciertamente para ellos no va a haber renovación para arrepentimiento. Qué fuerte, hermano. Como dijo el Señor, es como el perro que vuelve al... ¡Wow! Que el Señor nos ayude, amada iglesia. Porque sí se puede resistir la gracia de Dios. Sí se puede alejar la persona del Señor. Según Hebreos 10, 26 al 30. Esa se la quiero leer yo. Mire, esa también es potente. Mire, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Si alguien pecare, dice la ley de Moisés, si alguien pecare, muera irremisiblemente, no hay vuelta atrás. Y eso era en la ley, imagínense ahora en la gracia. Es más fuerte todavía. ¿Sabe por qué? Porque en la gracia hay un contacto y hay un nuevo nacimiento en Cristo. Y la persona que rechaza a Cristo. Porque es importante que nosotros entendamos que el libro a los hebreos, que es donde sacamos los últimos 2 textos, en donde es tan fuerte la palabra y dice no hay ninguna posibilidad que se le dé una renovación para que se arrepienta, que no hay ninguna posibilidad que se salve una persona que ha pisoteado al Hijo de Dios. Es importante que nosotros entendamos el contexto de esta palabra, entonces podemos nosotros visualizar la correcta aplicación para nosotros ahora, porque aquí le está hablando a hermanos que son cristianos, pero que tienen raíces hebreas, son hebreos que se han convertido a Cristo. Y estos hebreos, después de haber conocido al Señor, haber recibido su Espíritu Santo, se bautizaron, participaban en la iglesia, y ellos luego volvieron al judaísmo. Y para volver a integrar las filas del judaísmo, para entrar a las sinagogas nuevamente, ellos tenían que hacer una declaración. Y la declaración era decir que Jesucristo no era el Hijo de Dios, que su sangre fue inmunda en la cruz y que Él murió porque era un delincuente. Y tenían que hacer esa declaración pública los que quisieran volverse del cristianismo al judaísmo. Por eso el apóstol que está escribiendo esta palabra
les dice, ¿cuánto más castigo no crees que va a recibir aquel que tuviere por inmunda la sangre de Cristo el Señor? Aleluya. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ir comprendiendo lo delicado que es apartarse del Señor, darle la vuelta a la espalda al Señor. Y yo espero que este mensaje pueda trascender a esta sala y pueda llegar a muchos corazones que se han endurecido. Mi esposa tocaba un texto que decía el mismo Señor, y luego lo vamos a ver ahí en Mateo 24, cuando dice el Señor que en el final de los tiempos, dice, cuando por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo espero que el Señor levante hombres, jóvenes, mujeres, que amen al Señor, que amen la verdad, que amen su palabra, y que se paren en una esquina o en un púlpito, en cualquier lugar, y puedan decirle a aquellos que han abandonado el amor de Cristo, la gracia del Señor, poder decirle que mientras haya vida y esperanza, y que se vuelvan al Señor, que abran su corazón a Cristo, que si le dieron vuelta a la espalda, tal vez este sea el último mensaje para que ellos digan, Señor, yo quiero volverme a ti. Ya no quiero vivir lejos de ti. Yo quiero servirte, yo quiero buscarte. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su amor, que todavía el Señor está presente a través de sus hijos y de sus hijas, diciendo que nos volvamos a Él. Bendito sea su amor para siempre. Segunda de Pedro 2:21 dice, mejor le hubiera sido no haber conocido. Mire lo que dice ahí. Vamos a leer el texto completo porque ahí yo lo resumí. El 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca que ha sido lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Ay, Señor. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido enunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, ¿la gracia de Dios puede ser resistida? Sí. Significa que puede ser rechazada a través de cualquiera de estos medios, descuidando la salvación, descuidando el buscar al Señor, descuidando el congregarse, pecar voluntariamente, enfriar el corazón, tomar decisiones que nieguen a Cristo como nuestro Salvador. Todas esas cosas, hermanos, que el enemigo a través de su engaño, del engaño, va enfriando el corazón, va apagando la fe de los hijos y de las hijas que alguna vez conocieron al Señor. El segundo aspecto de la salvación que nos aclarará si serán salvos todos los que dicen creer es la verdad de que el pecado nos aleja de la comunión con Dios. ¿Qué dice ahí? Ese es Segunda de Pedro 1:10. Dice la palabra del Señor: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es Segunda de Pedro, estoy leyendo primera. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bendito sea el Señor.
Debemos procurar hacer firme nuestra vocación, porque de otra manera caeremos. Primera de Corintios 10, 1 al 12 es bien largo, pero lo vamos a leer porque es muy importante. Es muy importante. Primera de Corintios, capítulo 10. Si lo tiene usted, me acompaña en la lectura. Capítulo 10 de Primera de Corintios, del 1 al 12, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí está hablándole Pablo a los corintios, y al referirse a nuestros padres, cierto, se está refiriendo a los antepasados que cruzaron el Mar Rojo junto a Moisés. Amén. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, de la mayoría de ellos, Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vamos a poner una pausa ahí en el 5, porque muchos se han bautizado, muchos han servido con nosotros al Señor, han caminado en este lugar, muchos han pasado por este lugar, pero muchos de ellos también, dice la palabra del Señor, que el Señor no se agradó de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Gloria al Señor que usted y yo todavía estamos en sus caminos. Gloria a Dios que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Conversábamos con mi hermana antes de comenzar la reunión acerca de la salvación y decíamos, lo más importante para nosotros es la salvación. Cuidar, tener lo que Dios nos ha dado. Pero hay muchos que han descuidado esta salvación. Hay muchos que se han enfriado, alejándose de los medios del Señor. Y es donde no encuentran el agrado a los ojos de Dios, y muchos de ellos han quedado en el desierto. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos perseverar hasta el final. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Que el Señor nos ayude para que podamos agradar a su corazón cada día. Sigue diciendo el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Murieron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, recuerda cuando lo tentaron en el desierto. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Que el Señor nos ayude para que no seamos murmuradores. El pueblo murmuró en contra de Moisés, que aunque era un hombre y que aunque fallaba y aunque también tenía sus debilidades, Dios lo puso en ese lugar. Pero cuando el pueblo murmuró, ellos perecieron por el destructor. Todas estas cositas que Dios nos enseña es para que nosotros aprendamos a caminar el verdadero evangelio que Cristo nos ha mostrado. Porque nosotros conocemos iglesia, conocemos hermanos que son murmuradores, que hablan mal de los demás. Lo que menos sale de su boca es una palabra de bendición, una palabra de ánimo, una palabra de oración. Que el Señor nos ayude para que nosotros no seamos murmuradores. Así que el que piensa, vamos al 11, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso nosotros debemos mantenernos humildes en sus caminos. Si el Señor le ha dado un don, le ha dado un conocimiento, trabájelo. Los dones que el Señor le ha dado, trabájelo. No son para ostentarlos, porque es una gracia que Dios ha puesto en nosotros. Pero trabájelo. Amén. El que piensa, dice, estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos queremos permanecer firmes en los caminos del Señor? Mira a su hermano y dígale, afírmate. Eso, diga. Afírmate en los caminos del Señor, para que no caigamos. Sabemos que Dios es el que nos sostiene, pero estos consejos nos ayudan para que no nos contaminemos, hermano. Fíjese usted que la mayoría de los hermanos que se van de la iglesia murmurando es porque alguna contaminación entró a su corazón, algún comentario, y a veces ni siquiera es verdad, ni siquiera lo comprueban. Se infecta su corazón y ese resentimiento crece y crece, y ahí está la labor del enemigo. Que el Señor nos ayude para que nosotros no guardemos rencores, para que nosotros cuando nos saludemos, nos abracemos, nos saludemos con sinceridad, con el amor del Señor, porque nosotros necesitamos a los hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Por eso tenemos que nosotros ser humildes delante del Señor, porque dependemos de Dios primeramente, pero también de nuestros hermanos. Necesitamos que nuestros hermanos oren por nosotros, nos ayuden a seguir adelante. Porque en un momento yo puedo estar bien, pero en otro momento puedo necesitar un abrazo, un cariño, un saludo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se ha sentido usted? Hace unos días atrás una hermana, hace muchos meses que no me pasaba, que alguien me preguntara cómo estaba yo. Yo le dije, bien, seguimos conversando. No, pero de verdad, ¿cómo está usted? Bendito sea el Señor. Todos necesitamos a veces que nos digan, ¿cómo estás? Y no es porque seamos débiles en la fe, no porque seamos livianos espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque usted es un instrumento poderoso en las manos de Dios, que Dios puede usar para animar hasta la persona que usted piense que ni siquiera necesita una palabra de aliento. Todos necesitamos, hermano, una palabra de ánimo. Todos necesitamos una palabra de ánimo, de aliento para seguir adelante. Primeramente dependemos del Señor, sí, pero también usted tiene al Señor en su vida, tiene su Espíritu Santo para bendecir a su hermano. Si el Señor pone en su corazón de llamar o de saludar a alguien y preguntarle, ¿cómo está usted? Que Dios le bendiga. Y decírselo de nuevo, que Dios lo bendiga, que Dios lo rebendiga. El Señor pone en su corazón orar por alguien, hágalo, ore por esa persona. Porque de cierto que Dios le ha dado dones a su iglesia y debemos trabajarlo. Por muy pequeñito, cantábamos en esa alabanza y está en la palabra del Señor, que aunque fuéramos fieles en lo muy poco, seremos fieles en lo mucho también. En esas pequeñas cosas, seamos obedientes al Señor. En todo lo que Dios nos encomienda y ponga en nuestro corazón, seamos fieles a lo que Dios pone en nuestro corazón. Porque todos los que estamos en los caminos del Señor somos instrumentos en sus manos. Amén. Gloria al nombre del Señor. El pecado entonces nos aleja de la comunión con el Señor. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Los corintios se habían estado jactando de la libertad que tenían en Cristo y la posesión de sus dones espirituales, y sin embargo muchos de ellos vivían en un plano espiritual muy inferior. Confiaban en su posición, confiaban en sus privilegios en el Evangelio, en una iglesia que tenía una multigracia, tenía muchos dones, era una iglesia muy multifacética espiritualmente, por decirlo así.
Pero lamentablemente el corazón de la iglesia se contaminó. Se contaminó con lo que a Dios no le agrada. El apóstol Pablo le advierte que los privilegios se pueden perder por el pecado y cita los ejemplos sentados por los israelitas. Por eso le habla de Moisés y le habla de todo eso y le dice finalmente que el que piense estar firme mire que no caiga. Y finalmente, amada iglesia, vamos a ver rápidamente lo importante de tener un equilibrio bíblico con respecto a nuestra fe. ¿Ya? Porque hablábamos, ¿cierto?, de lo que era el calvinismo, que el calvinismo dice que la salvación no se pierde. Pero nosotros ya hemos visto a través de la palabra del Señor que la salvación sí se pierde. Que la salvación, que la gracia de Dios sí se puede resistir, se puede rechazar. ¿Ya? Pero vamos a ver algo muy importante que nosotros debemos ver, que es el equilibrio bíblico. Bien, lo que nosotros pensamos, ¿cierto?, que es una corriente bíblica que viene de Arminiano, un estudioso de la palabra del Señor, recalca el libre albedrío del hombre y su responsabilidad, y así lo dice la Biblia. O sea, la Biblia respalda esto. ¿Ya? Recalcar el libre albedrío del hombre y su responsabilidad en reacción contra el calvinismo puede poner a la gente bajo el yugo del legalismo y robarle todas las seguridades que tiene. La licencia y el desenfreno por una parte y el legalismo por la otra son extremos que deben evitarse. ¿Ah? Porque por un lado, el decir que la salvación se puede perder, ¿cierto? Podemos entrar bajo el yugo del legalismo, ¿ya? Y entrar en la inseguridad espiritualmente. Entonces, frente a la verdad de que la salvación sí se puede perder, muchas veces si vamos muy al extremo de esa verdad, podemos producir una inseguridad espiritualmente. ¿Qué significa eso? ¿Seré salvo? Si la salvación se puede perder, en este momento viniera el Señor, ¿yo me voy con el Señor? ¿Nos vamos con el Señor? No me responda, usted pregúntese. Pero ¿tenemos la seguridad de que tenemos la salvación del Señor, aunque sabemos que se puede perder? Porque mire, por otro lado, el calvinismo exalta la gracia de Dios como la fuente única de salvación, y eso también lo dice la Biblia. Pero si yo me voy al extremo de esa verdad, el énfasis excesivo en lo que respecta a la soberanía de Dios y su gracia en la salvación puede conducir una vida negligente y descuidada, puesto que si una persona es convencida de que su conducta y actitud no tiene nada que ver con su salvación, quizás se haga negligente. ¿Qué significa esto? Que si una persona cree que la salvación no se pierde, se va a relajar. Porque no importa lo que yo haga, soy salvo. Al pensar nosotros, o al darle un énfasis excesivo acerca de que la soberanía de Dios y la gracia de Dios es irresistible, está diciéndonos que si Dios nos elige, nosotros no nos vamos a perder. Entonces muchas personas, al enterarse y al irse al extremo de esta verdad, van a decir, bueno, si Dios no va a permitir que yo me pierda porque Él me escogió, entonces vivo la vida como yo quiera. Y eso producirá todo lo contrario. Le hará convertirse en un creyente o en un cristiano negligente. Porque para su salvación da lo mismo si va o no va a la iglesia, da lo mismo si vive una vida en consagración al Señor, porque total, su salvación está asegurada. Entonces, al pensar en el extremo de esta doctrina, nos puede llevar a una vida descuidada espiritualmente. Y dice la palabra del Señor que el árbol se conoce por sus frutos. Por eso para nosotros es tan importante que nosotros podamos decirle, Señor,
yo te agradezco por la salvación que me has dado, pero yo quiero vivir una vida en consecuencia de esa salvación. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Una persona que es salva, una persona que tiene una relación personal con Cristo, no es una persona que vive su vida a su gusto, sino que es una persona que busca permanentemente la voluntad del Señor. Y ese es el gran contraste que hay, amada iglesia, con los hermanos que se han quedado en sus casas, que se han quedado en el desierto, que han abandonado al Señor, que han apostatado de su fe. Porque aunque nosotros, los que estamos en los caminos del Señor, somos iguales de incompetentes espiritualmente, porque es Dios el que nos regala por gracia su salvación, la diferencia es que nosotros permanentemente le estamos buscando y que estamos en los medios de gracia para que Dios nos siga preparando para que cuando Él venga nos haya haciendo así. Es como cuando el Señor dijo, habían 10 vírgenes y 5 eran prudentes y 5 eran... Las prudentes que hicieron, ellas se prepararon y velaron y se prepararon permanentemente para esperar a su Señor, para tener aceite en sus lámparas, y eso significaba algo importante. Las otras descuidaron sus lámparas, descuidaron su corazón respecto de su amado. El otro día el Señor nos daba un texto y decía, 2 estarán andando en el camino, uno será tomado y el otro será dejado. El Señor viene por su iglesia. Y aunque la mayoría, como los israelitas que cruzaron el Mar Rojo, ellos vieron el milagro y fueron bautizados en el mar y fueron bautizados en la nube que les cubría en el día del sol y por la noche en la columna de fuego, y recibieron los milagros de Dios, dice la palabra que de la mayoría el Señor no se agradó. Que el Señor nos ayude para que nosotros seamos de esos poquitos, de esa pequeña manada. ¿Usted se entristece a veces porque hay pocos? Yo no. Yo me alegro de estar con los pocos antes que con los muchos. La iglesia llena, con show, con luces, que le hablan de gánate el dinero, de pone 100 y Dios te va a dar 1000. Vengan todos los empresarios que Dios les va a dar más empresas. Yo prefiero estar con los pocos. Yo quiero estar aquí con usted. No quiero estar con los muchos. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y el Señor ha tenido misericordia de usted y de mí, para que no descuidemos esta salvación tan grande. El Señor Jesucristo nos ha salvado, nos ha guardado. ¿A cuántos de los que estamos aquí el Señor nos ha librado de la muerte? Este año nosotros tuvimos un par de episodios con mi hija cuando íbamos viajando al sur. Hermanos, era para que no volviéramos. Un día que fuimos a ver a la pastora, era para que el camión nos hiciera pedazos, hermanos, a una alta velocidad en la autopista. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque el Señor guarda a los suyos. Porque Él todavía no ha dicho que es nuestro tiempo, porque nuestra vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Su vida está en las manos del Dios Todopoderoso. El Dios que ha dispuesto la salvación de nuestra alma. El Señor cada día ha sido fiel a través de su Espíritu que habita en nosotros. Ese Espíritu Santo que nos fortalece cuando estamos débiles. Ese Espíritu Santo que nos acompaña cuando nos sentimos solos. El Espíritu Santo que nos habla cuando necesitamos una palabra de consuelo, una palabra que nos dirija, que nos lleve a tomar una decisión importante. Es el Espíritu precioso de nuestro Dios que habita en nuestros corazones, al cual nosotros no debemos descuidar. Bendito sea su nombre. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Amén.
Él habita en medio nuestro. Debemos estar seguros, confiados, amada iglesia, de las promesas de Dios en nuestra vida. Su palabra está llena de promesas maravillosas. Y mire, los políticos ahora en estos meses prometen todo. Vamos a cambiar el sistema carcelario, vamos a reducir la delincuencia, vamos a reducir la violencia en los colegios. Y para el aniversario va a venir uno para acá, pero es cristiano. No, y nosotros en nuestro gobierno vamos a terminar con las listas de espera en los hospitales. Oiga, me lo sé de memoria. Y pasan las elecciones. Oiga, ¿y se acuerda cuando estaba prometiendo? No me acuerdo. Pero estamos trabajando para hacer esto. Estamos trabajando, como decía una mujer por ahí. Estamos trabajando para todos los chilenos. Pero ¿sabe qué? El Dios de nosotros dice que el cielo y la tierra y los políticos pasarán, pero su palabra no pasará. Y fiel es el que ha prometido. Si Él ha prometido salvarle, si Él ha prometido guardarle, Él ha prometido cumplir con sus promesas, usted créalo, dígale al Señor, gracias mi Dios, gracias, porque tú me has guardado y me seguirás guardando. La infalible eficacia de la oración, no descuidar la oración, amada iglesia, en donde nosotros podemos ser fortalecidos. Recuerde usted, yo le invito a que revise ese sermón de la playlist de la armadura de Dios acerca de la oración de Dios, que la oración es la que unge, la que activa, la que fortalece la armadura que Dios nos ha dado. Es importante orar cuando usted se sienta solo, jovencito, cuando usted sienta alguna necesidad en su alma, usted enciérrese en alguna habitación, doble su rodilla en su corazón y converse con el Señor, con su Creador. Él será propicio en responder su oración. Amén. Ninguna otra cosa creada. Mire lo que dice ahí, con ese texto terminamos. Si lo lee conmigo, por favor, Romanos 8:35 al 39. 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro y espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden decir Cristo Jesús, Señor nuestro? Nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Póngase de pie, amada iglesia. Vamos a dar gracias al Señor porque Él nos da su salvación. Y si estamos tomados de la mano del Señor, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido muy bendecido. Dios te bendiga.